reflexión el día de hoy. Hoy vamos a hacerlo un poquito más dinámico esta noche. Todos tenemos un punto en la vida de inflexión, o más bien, no tanto de inflexión, sino más bien donde decidimos lanzarnos a los caminos de Dios. La mayoría de veces, lastimosamente, es por situaciones difíciles que estamos pasando. Hoy quiero invitarlos a que recuerden cuál fue ese momento de sus vidas que los hizo tomar la decisión de seguir a Cristo, de acercarse a Él. ¿Qué fue? ¿Quién fue quien los acercó o qué situación fue la que se presentó en sus vidas que hizo que hoy estemos aquí? Nuestra Biblia, nuestra palabra de la que nos deja a nuestro amado Señor para guiar nuestras vidas. Ok, se ve mejor. Entonces, como les decía, es importante que recordemos que este libro que nuestro amado Dios nos dejó, su palabra, es como el manual que necesitamos para nuestras vidas, para saber cómo debemos actuar. Ahí mismo la palabra nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, ¿cierto? Con los que nos sentimos identificados. Yo quisiera saber esta noche cuál es el que a usted lo identifica, cuál es el que de estos autores, de estos personajes que encontramos en toda la Biblia, cuál es el que lo inspira, cuál es con el que te identificas, que digas, uy, este me parece grande, maravilloso. Obviamente, pues el punto de referencia de todos, pues es nuestro amado Jesús. Quisiera entonces contarles cuál es el mío. El mío es Esther. Sabemos que en el libro de Esther nos cuentan la historia, pues, de esta mujer que era huérfana, quedó huérfana desde pequeña, y un primo ya mayor la tomó como su hija, la adoptó como su hija. Y vemos que fue escogida por Dios porque tenía varias características. Esa mujer era una mujer obediente, era una mujer que sabía que servir era lo que vamos a continuar. Quisiera que cerráramos un momentico los ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos aquí delante de ti, este grupo, Señor, de personas, las cuales venimos todos los viernes, Señor, a reflexionar sobre tu palabra. Que sea, Señor, este momento, un momento de alimento espiritual para nosotros. Que nos sirva, Señor, como instrumento también para llevar tu palabra a donde quiera que vayamos. Amado Rey, permite, Señor, que por medio de este mensaje podamos fortalecernos. Que nuestra espada, Señor, sea tu palabra. Que nuestro escudo, Señor, sea tu infinito amor. La sangre derramada en la cruz por tu Hijo Jesucristo. Sea, Señor, nuestro escudo siempre. En tus manos, Señor, ponemos este momento. Sé tú, Señor, guiando mis palabras para que cada persona pueda recibir de ella lo que tú quieres transmitir. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo. Te lo pedimos, amado Rey, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Bueno, entonces como les hablaba, Esther era una mujer obediente. La característica principal de esa mujer era la obediencia. En este libro nos habla de que el rey tenía una esposa y que esta mujer eh, se enfrentó al rey desobedeciéndole. El rey quería mostrarla a su pueblo, que se arreglara y que se pusiera hermosa. Y después de varios días de celebración, ya muchos días, estaba molesta y no quiso. En dos oportunidades eh, se negó a las peticiones del rey. Entonces, por consejo valga la redundancia, de sus consejeros, le dijeron que pues estaba muy mal, él pide ayuda y le dice, ¿qué podemos hacer con esta mujer? Entonces la rechazan y dicen que van a elegir otra reina para él. Porque si dejaban pasar esto, eh, las demás mujeres, si esto le hacía la reina al rey, ¿qué podían esperar los otros hombres o reyes o príncipes o gobernantes de las naciones? Entonces no dejaron que esto sucediera y empezaron a hacer la campaña para buscarle otra reina al rey. Se dio la voz, se corrió la voz por todo el reino, por todas las tribus, por todos los pueblos, diciendo que toda mujer doncella eh, fuera llevada a palacio. Doncella era que fuera virgen y una mujer joven y sin haberse casado, eh, para que el rey pudiera elegir. Esther era una mujer muy hermosa, pero tenía, aparte de su belleza física, una belleza espiritual, ¿verdad? Porque era una mujer obediente. Desde el momento número uno, desde el primer instante, su tío, su primo, papá, pues que la adoptó, le dijo que debía mm, ir a Palacio, pero que no debía decir de qué población era, de dónde era, que cuál era su pueblo, solamente ir, comportarse a la altura. Y desde ese momento ella empezó a obedecer. Después de que pasa el tiempo, Esther cumple con todas las expectativas, pasa el tiempo que requería el rey para elegir. Y cuando las visten y las ponen hermosas y las ponen al frente al rey, eh, ella encuentra gracia delante del rey porque era una mujer muy hermosa. Encuentra gracia delante del rey y él decide coronar la reina. Ya cuando empieza el tema de uno de sus sirvientes, que se da cuenta que su primo no hace las cosas, no se arrodilla frente al rey, no hace ciertas cosas porque era judío, ¿cierto? No hacía lo que todos los demás hacían, empieza como a apasionarse con él y decide empezar a orar mal en contra de él y del pueblo de Esther, que es el pueblo de Dios. Al azar se eligiera por meses qué pueblo iba cayendo y le correspondía al pueblo de Esther y de Dios. En ese momento, el mes 7, y ella ya sabía que su pueblo estaba sentenciado. Entonces empieza a armar un plan para que su pueblo fuera salvado. Entonces, en ese momento, ella pide a su pueblo, antes de presentarse al rey, que oren por ella, que ayunen por ella, ayunen. Les pide que ayunen por ella, por 3
con las mujeres pues que le servían, y su pueblo lo hizo también por ella. Para que fuera sabiduría, llena de Dios, y se presenta al rey y conseguir el objetivo, que era librar su pueblo. Esa mujer, al ser, cuando fue reina, se me parece pedacito, en el momento en que fue coronada reina, tributos, impuestos, pues que pagaban eh, las personas, le dio a las personas mercedes, que eran como las ayudas, que eran pagos o recompensas, pues conforme a la generosidad real. Entonces vemos que también era una mujer generosa. Esta mujer se placía en servir. Era muy inteligente. Y ahora vamos a ver uno de las características más relevantes para mí de esta mujer. Y es que como el rey no sabía a qué población, a qué pueblo pertenecía, que era judía, iba a enfrentar al rey a decirle, bueno, resulta que mi pueblo el rey podía ser que también la mandara a matar a ella, pero en ese momento ella decide que si ha de morir, pues muere, pero su intención es salvar a su pueblo. Entonces esta mujer después de esos 3 días de ayuno, se viste con todos los atuendos reales y se arregla de la forma más espectacular, pues para presentarse a su rey sin autorización o sin permiso previo, sencillamente llega al palacio, pues a los aposentos del rey, y se para sin decir una palabra, solamente que él la vea. En el momento en que el rey la ve, queda impactado de verla y la hace seguir. Lo que vio, como lo que se arregló, sirvió. Pero si vemos el trasfondo, lo que realmente ayudó para que hallara gracia pues delante del rey fue el ayuno que hicieron ella y su pueblo para prepararse, para que ella hallara gracia delante del rey. Fue tanto el impacto del rey al verla que le dijo que lo que ella pidiera se lo iba a dar. Es más, si quería la mitad del reino le entregaba. En ese momento ella lo único que le pidió era que aceptara ir a un banquete que ella le había preparado. Ahí es donde dejamos ver pues que ella ya tenía el plan, ella ya tenía el banquete preparado. Y le dijo, hice un banquete, quiero que vayas. Y que vayas con este sirviente que estaba confabulando para acabar pues con su pueblo. Entonces ella llega y lo único que le dice es que vayan a la cena, llegan al banquete, un banquete espectacular, los atiende, y el rey le dice nuevamente, cuéntame cuál es tu petición. Ya el rey empieza a presentar como pues mucho interés en saber qué es lo que ella quiere. Y nuevamente lo único que le dice es que le acepte nuevamente una invitación al otro día. Él, el rey, y su sirviente pues que quiere acabar con su pueblo. El rey acepta, disfrutan esa noche de la cena. Y este sirviente que estaba confabulando en contra de Esther y pues de su pueblo, del pueblo de Esther y de su primo papá, más exactamente, porque realmente no podía con el hecho de que este hombre no se arrodillara, no hiciera pues todo lo que los demás del pueblo hacían, pero era básicamente porque las creencias, la fe del judío es que solamente se le arrodillaban a nuestro amado Señor, entonces pues no, a nuestro amado Dios. Entonces lo cogió como entre ojos y esa noche estaba muy feliz porque la reina
de todos los sirvientes, de todos los hombres que tenía al mando el rey, solo lo invitó a él. Estaba súper feliz. Pero cuando iba saliendo vio al papá de Esther y se molestó mucho. Y al salir ordenó que hicieran una horca de 50 codos, porque la intención de él era pedirle al rey que colgaran a este hombre por lo que no hacía. Al día siguiente viene nuevamente el banquete y miren cómo obra Dios, que esa noche el rey estuvo inquieto y pidió que trajeran los libros de las crónicas, como la bitácora pues del reino, de todo lo que sucedía. Y justo empezó a leer donde decía que el rey fue honrado por un hombre que le salvó de dos, creo que fueron eunucos que lo pensaban traicionar, y fue algo muy, muy significativo para el rey. Dijo, bueno, ¿y a este hombre qué le dieron por esto que hizo? Entonces le preguntó a sus sirvientes y dijeron, no, nada. Y ese hombre era el papá de Esther, el hombre que en algún momento lo había honrado y había evitado una traición, una deshonra para el rey, fue el papá de Esther. Entonces, él dice, bueno, si no se ha hecho nada por este hombre, hay que hacerlo. Entonces, él estaba esperando que llegara este sirviente confabulador que quería hacerle daño al pueblo de Esther y a su papá para preguntarle. Al otro día, pues, le pregunta y cuando llega, le dice, bueno, a este hombre que me ha dado honor, ¿qué crees tú que merece un hombre que me ha dado honor? Y este hombre se empelicula y dice, ay, ¿quién más puede ser más que yo? Y dice, bueno, yo creo que lo mejor que le puedes dar a ese hombre es montarte en el caballo del rey, ponerle la capa del rey y ponerle una corona y que lo paseen por toda la ciudad y que le den honra por todo lo que ha hecho por el rey. Entonces, el rey dice, me parece perfecto que se haga exactamente como tú lo has dicho. A la hora de la cena ya llega y nuevamente Esther tiene ese banquete espectacular, ella también con toda la luz pues del caso, y está hermosa, y el rey nuevamente cuando la ve ya siente como una ansiedad de saber qué es lo que quiere Esther. Entonces de inmediato le pregunta, bueno, Esther, ¿cuál es tu petición? Nuevamente le dice, lo que tú quieras pedir, si quieres la mitad del reino, hasta la mitad del reino te daré. Tal era la gracia que tenía Esther delante del rey, que le decía que si quería la mitad del reino se lo entregaba. Y es ahí cuando Esther, entre lágrimas, le dice que está muy angustiada porque lo único es que ella la tiene pues preocupada, lo único que ella desea es salvar a su pueblo, y que hay un hombre que los ha sentenciado y que los va a matar a todos. Y entonces ella cómo podría vivir sabiendo que todo su pueblo fue asesinado. Entonces el rey, ¿cómo así? ¿Y quién dio esa orden? ¿Quién dijo que se hiciese así? Entonces ella le dice, tu sirviente, el que tienes ahí al ladito. Entonces el rey se enoja mucho, se enoja muchísimo y se retira del aposento. En ese momento, este sirviente se abalanza encima de Esther y hay un momento súper desagradable porque empieza como a exigirle o a pedirle ayuda, y entre eso pues se lanza sobre ella a tocarla y quería como pasar pues a otras instancias con Esther, propasarse con ella, y en ese momento entra el rey y estalla en ira y de inmediato manda que este hombre sea ahorcado en esa horca que él mismo mandó a hacer para el papá de Esther. Entonces el rey le pregunta qué es lo que quiere, entonces ella le dice
que sea obviamente quitada esta orden que había dado este hombre para que su pueblo sea salvo y sea pues libre. Y en ese momento pues el rey se quita el anillo y dice, porque las órdenes del rey se sellaban con un anillo, que se hiciera así como Esther lo estaba pidiendo. Y es cuando Esther también dice, aparte de que fuera eliminada esa ley, que pues su pueblo fuera salvo, pide que sean también colgados los 10 hijos de este hombre. Entonces, en ese momento, ese pueblo de Dios coge una fuerza, un respeto por todos los demás, e incluso poblaciones que no tenían nada que ver pues con la religión o con, no hablemos de religión, con la fe de los judíos, del pueblo de Esther, se convierten a judíos, se deciden convertirse y seguir este camino, porque se ve el poder de Dios. Entonces, este personaje a mí me inspira muchísimo por todo lo que logró, confiando, creyendo en Dios, siendo obediente. Entonces, si nosotros ponemos a Dios delante de nosotros y obedecemos, porque básicamente lo que Dios nos pide es que seamos obedientes. Si nosotros obedecemos a Dios, todo lo demás se va a acomodar siempre a nuestro favor. A mí me dejó realmente impactada ese hecho de que este hombre manda construir una horca de 50 codos pues para acabar con la vida del papá de Esther y termina su vida en esa misma horca. Muchas veces, créanme que si estamos con Dios, aquellas personas que confabulan en contra de nosotros caen en ellas mismas en esa confabulación. Y nuestro amado Señor no permite que lleguen a nosotros, no permite que llegue el daño que esas personas nos quieren hacer, no permite que llegue, porque Él nos respalda siempre. Entonces yo quisiera saber en esta noche, por ejemplo, el hermano Leonardo, cuéntame qué personaje, qué autor de los que encontramos en la Biblia te inspira. ¿Qué te hizo llegar? La primera pregunta era, ¿qué fue lo que te hizo, qué te motivó a llegar a los pies de Cristo? ¿Y cuál es ese personaje que tú admiras, que te inspira, que te mueve, que te parece, pues, lo máximo de la Biblia? Hola Laura, bueno, pues mi llegada a los pies de Cristo, pues fueron muchos vacíos que habían en mi vida, muchas desilusiones, fracasos, frustraciones, pero primordialmente fue el sentirme vacío, el sentir que lo había probado todo y que nada en su momento me satisfacía, tal vez momentáneamente, pero no me daba una felicidad completa o plena como la que Dios ofrece. Entonces, ese vacío, una experiencia que me confrontó muchísimo, donde pues Dios tuvo que pisotear como mi orgullo y hacerme sentir como el hombre más vil por una situación que tuve que vivir. Eso me llevó a definitivamente decidirme a que el Señor tenía un propósito en mi vida y necesitaba obedecerlo. Y un autor que me inspire, como tú dices, pues la base es el Señor Jesucristo. Para todos nosotros debe ser el Señor Jesucristo. Pero me gusta mucho el libro de Jonás, un hombre que quería huir de la presencia de Dios y el Señor, bueno, desató ciertas tormentas, ciertas cosas. Entonces me he sentido a veces como ese Jonás que quería pagar lo que fuera para alejarme de su presencia, pero él tenía otro propósito conmigo. Y también, pues digamos lo que así, me gusta mucho también Isaías, por el llamado, por quién él era y por cómo Dios lo llama para ser un profeta al pueblo. Eso. Muchísimas gracias, hermano Leonardo. Eso es lo que nosotros siempre buscamos, la gracia de Dios, el ser tocados por Él.
lo que tú dices, muchas veces, de alguna u otra manera, decimos no, nos alejamos, cogemos curva, pero siempre cuando Dios nos ha escogido, Dios nos ha tocado, ya, nada que hacer. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro hermano César. César, hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, Cuéntanos gracias a Dios. tú, ¿qué te hizo llegar a los pies del Señor y cuál es el autor de la Biblia o personaje de la Biblia con el que te identificas, que te motiva, que te inspira? Ok, bueno, un autor que me inspira, bueno, más que autor es como un personaje de la Biblia, es el rey David. El rey David, ¿por qué? Porque era como un hombre que, que no tenía humanamente por dónde ser escogido para hacer lo que el Señor lo llamó a hacer. Pero más sin embargo, y a pesar de que obviamente en el camino a llegar a ser el rey de Israel pues tuvo sus fallas, tuvo sus errores, como cualquier ser humano, el Señor eh, lo llegó a llamar un hombre conforme a su corazón. Y pues obviamente la idea es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero si hay un personaje que me motiva es David, porque a pesar de sus errores, el Señor al final del camino habla bien de él. Entonces, es como lo que yo busco, que sí, tengo errores, tengo defectos, muchos, pero espero que a pesar de, el Señor pueda hablar bien de mí ya en la eternidad o cuando yo muera, y que pues haya un legado de obediencia a Dios, de fidelidad, y que eso pueda marcar a las generaciones futuras. Amén. Muy bien. ¿Y qué te hizo llegar a los pies de Cristo? Ok, qué pena que me salté la otra mitad de la pregunta. Bueno, prácticamente fue un momento, yo terminé mi colegio y me encontré con la cruda realidad de que no había manera de estudiar en la universidad. Entonces, fue un momento, un tiempo donde yo no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, lo único que yo hacía por mi vida era hacer oficio en la casa y ya, eso era todo lo que hacía. Entonces, de hecho me empezó a molestar como la música que escuchaba, y lo único que hice fue pues cambiar el dial. Dejé de escuchar emisoras en FM y busqué AM. Ahí como por mirar a ver qué se escuchaba en AM, y me encontré con una emisora cristiana y me empezó a gustar la música que sonaban en cierta emisora, y, y el Señor me agarró por ahí, y ya de ahí pues llegué a los pies del Señor, de ver como que no pasaba nada en mi vida, a ver que Dios tenía planes y propósitos mucho más altos que los que yo pudiera haberme llegado a proponer con simplemente ir a estudiar una carrera universitaria como todo el mundo. Sí, son planes mucho más profundos y mucho más trascendentales hacia hacia la eternidad, no solo a 5 años, 7 años, 10 años, sino hacia la eternidad. Entonces, eso fue principalmente lo que el Señor hizo en mí para que yo llegara a sus pies. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué otro hermano nos quiere contar cuál fue su experiencia. Vamos a preguntarle por aquí a la señora Ruth.
Hermana Ruth, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que te hizo llegar a los pies de Cristo? ¿Y cuál es ese personaje de la Biblia que te motiva, que te inspira, con el que te identificas? Hermana Ruth, hola. Vamos a ver por aquí quién más está. Jonathan, hermano Jonathan, cuéntanos tú. Amén, buenas noches, Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Personaje de la Biblia que me inspira, a mí, Pablo. Pablo me inspira mucho porque fue una persona que persiguió mucho a la iglesia, ¿cierto? O a los seguidores de Jesucristo. Una persona que digámoslo así, le tenía fobia a los cristianos, pero llegó un momento donde el Señor se le apareció, perdió la vista, ¿sí? Y cuando fue libertado, volvió a ver y fue uno de los hombres que alcanzó a tener los 9 dones. Todos los apóstoles fue el que alcanzó a tener los 9 dones. Hablaba muy directamente, ¿cierto? Exhortaba mucho a los hermanos, pero hablaba directamente, ¿cierto? Exhortaba a los hermanos y hablaba directamente. Entonces me llama eso mucho la atención porque así debemos de hablar nosotros con la verdad y no ponernos a compañitos de agua tibia, como diríamos, ¿cierto? Que es que si el hermano X está fallando, entonces mi hermano, pero, ¿cierto? O donde muchas veces vamos a iglesias que no escuchamos lo que dice la palabra, sino lo que queremos escuchar. Entonces, a mí pues muchas veces de pronto me siento identificado con Pablo por eso. Lo que me llevó a mí a los pies del Señor, siempre, desde muy joven, me ha gustado escuchar, ¿cierto? La palabra. Para mí en los tiempos de antes eran todos iguales porque todos vestían de saco y corbata. El testigo de Jehová como el cristiano, ¿cierto? Yo no les veía la diferencia porque no conocía. Si el testigo de Jehová golpeaba y me hablaba de Dios, para mí era lo mismo que cuando llegaba el cristiano, el evangélico, golpeaba y me hablaba de Dios. Lo único que los diferenciaba eran los volanticos que reparten los testigos de Jehová, ¿cierto? Pero la verdad yo siempre los veía igual hasta que ya pues el Señor abrió mis ojos, porque ciego era yo, ¿cierto? Ciego era yo y el Señor abrió mis ojos y pude ver la verdad. Entonces hoy me identifico con Pablo por eso, porque Pablo me gusta la forma en que Pablo exhortaba a los hermanos y los invitaba siempre a seguir adelante. Ese es como mi personaje bíblico. Muy bien. Bueno, voy a pedirle el favor a mi amado Luis que me lea Filipenses 2, del 3 al 18. ¿Filipenses qué? 2, del 3 al 18. Filipenses 2, del 3 al 18. Sí, señor. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo contesta, amén. Filipenses 2, del 3 al 18. Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asimismo, de la palabra de vida, para que en el... ¿Hasta dónde es? ¿Al 18? Del 13. Sí. Bueno, asimismo, de la palabra de vida, para que en el día que Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea desarrollado en libación sobre el sacrificio y servicio, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. 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 Lo que leíamos en Filipenses del 2 al 13. Nosotros fuimos salvos por medio del el mismo Hijo de nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro amado Jesucristo? Obedecer, ¿cierto? Porque hubo un momento incluso en el que él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Eso es que obediencia. Nuestro amado Señor nos pide que seamos obedientes. Esta mujer que yo les contaba que me inspira fue obediente. Y muchas veces ser obedientes para sí mismo, pues es muy motivador, ¿cierto? Pero miren que nuestro amado Jesús fue obediente no para él, fue obediente para nosotros. Y también vemos que esta mujer no buscó la salvación de ella, pues, a la hora de enfrentar la muerte, sino la salvación de todo su pueblo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que en la obediencia, cuando somos obedientes, no estamos haciendo por nosotros, sino por los nuestros. Y los nuestros no solamente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros allegados. Y a veces no lo vemos de manera instantánea, pero Dios obra tan hermoso que siempre está detrás acomodando todo. Y cuando lo ves, es de frente, como pasó con el papá de Esther, que todo se organizó de manera que él fuese salvo, fue honrado frente a toda la ciudad, a todo el pueblo, ¿cierto? Y fue destruido su enemigo de la forma más magistral. Así obra Dios con nosotros. Y qué más magistral que lo que hizo nuestro amado Jesús, morir en la cruz
ser obediente por nosotros, vencer la muerte por nosotros. Nada más magistral que eso. Yo les invito, hermanos, a que confiemos en Dios, a que obedezcamos a Él. A veces no es fácil, ¿cierto? Porque en el mundo vivimos y el mundo tira constantemente con situaciones, con personas, con momentos, con cosas que nos invitan. Pero el punto es obedecer. La tentación siempre va a estar, ¿cierto? Porque ahí va a estar siempre. El punto aquí es la fortaleza y el deber que nosotros sentimos y el llamado que nosotros tenemos no es cualquier cosa. Dios nos respalda. Y si tenemos esa fortaleza de decir, no, continúen los caminos de Dios, Dios está ahí con nosotros, nos respalda y no nos va a dejar en vergüenza nunca. Entonces los invito a que se motiven siempre, a que sigamos obedeciendo a Dios y que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana y que la próxima semana sea llena de bendiciones para todos